Ok, entonces, bueno, esta es lo que se vio en la clase de hoy, del 30 de septiembre. Eh, Voy a volver a explicar casi todo lo que vimos. Eh, bueno, primero, antes que nada, eh, está esta fórmula que le llamamos la fórmula de inclusión-exclusión, que permite calcular la probabilidad de la unión de una cantidad finita de eventos. Entonces, bueno, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades individuales de cada evento, menos la doble suma, aquí corriendo los índices distintos, de la probabilidad de la intersección de cualesquiera dos eventos. Luego, más, aquí ya tenemos una suma que corre sobre tres índices de la probabilidad de la intersección de tres eventos distintos. Y así nos vamos hasta, bueno, aquí checamos la paridad, aquí es positivo, negativo, positivo, entonces el último tiene que ser, bueno, depende cómo sea n, ¿no? Menos 1 a la n menos 1 por la probabilidad de la intersección de todos los eventos. Entonces, bueno, esto lo dejo como un ejercicio, eh, se hace por inducción. El caso base ya lo hicimos, este es el caso base, entonces eh, pueden suponer que para n igual a 2 esto tiene sentido. Después hay que suponer este resultado para n y demostrarlo para n más 1. Ok, entonces bueno, eso es por una parte. Vamos a ocupar en algunos lados esta fórmula. De hecho, ya la ocupamos en el problema del coleccionador de cupones, también le llamamos el problema del cumpleaños. Y bueno, lo que sigue, esto también lo vimos, a ver si puedo ser más explicativo ahora. Eh, bueno, aquí está una figura que realiza un deck de cartas, ¿no? Entonces aquí tenemos un deck. Como pueden ver, son 52 cartas. Ajá. Y bueno, hay una... eh, hay una... Se catalogan por medio de dos colores que son rojos y dos colores que son negros. Entonces, bueno, tenemos 13 espadas, 13 corazones, 13 diamantes y 13 tréboles. Entonces son 52. Aquí vamos a hacer la hipótesis de que la parte de el as eh, puede ir al principio o al final. Ajá. Depende cómo se vaya contando. Y bueno, entonces esto es un ejercicio de combinatoria eh, que bueno, que cuenta las formas de obtener ya sea un par, dos pares, tres cartas del mismo tipo, una escalera, un straight, un flush, que es un palo, full house, cuatro del mismo tipo, que es un póker, y un straight flush, ¿no? Entonces, a ver, mm, vamos a tratar de ser un poquito más explicativos aquí. Okay. Entonces, bueno, ¿qué es un par? Entonces, un par son dos cartas del mismo valor más tres cartas con diferentes valores, ¿no? Entonces, un ejemplo del inciso A, de obtener un par, por ejemplo, sería tener una J, digamos, de espadas. Bueno, aquí no lo voy a poder dibujar tan fácil. Pero bueno, imaginemos que es algo así, ¿no?
Esta es una de espadas. Otro, tomar una J, por ejemplo, trébol. Sería algo así. Entonces aquí tenemos trébol. También podemos tener, bueno, aquí ya formamos un par, ¿no? Entonces los tres que siguen pueden ser de cualquiera. Por ejemplo, podemos tener un 9 de corazones. Un trébol de reinas. Ajá, por ejemplo. Y 4 de espadas. Este es un poquito más complicado de dibujar. Ok. Sí, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿de cuántas maneras puedo elegir un par? Ok. Primero, este 13 lo que va a representar son las formas en que puedo elegir una carta, ¿no? Entonces, son 13 de una. Ajá. Tenemos que elegir 13, bueno, una en 13, ¿sí? Por ejemplo, aquí elegimos la J de espadas, entonces es de las 13, elegimos una. Y vamos a elegir de los últimos, de los últimos 3, vamos a elegir, como ya elegimos una, de los 12 restantes elegimos 3. ¿Ok? Ahora, esta combinación de aquí es, tenemos 4 tipos, ¿no? Aquí están alineados de manera vertical. Entonces, de los 4 de J, elegimos 2, y los últimos, ajá, como ya se hizo la elección de 2, sería 4 a la 3. Entonces, esta es la forma de obtener un par, ¿no? De elegir un par. Ok. Entonces, acuérdense que un par son 2 cartas que tienen el mismo valor. No importa aquí la figura. Luego, por ejemplo, podemos tener un ejemplo del B, que serían 2 pares. Podemos tener J, J, ¿no? 9 y 9, ¿no? Digamos J de espadas. Ajá. J trébol. 9 corazones. 9 trébol. Y 3, por ejemplo, de espadas, ¿no? Este es un ejemplo del inciso B. Entonces, estos son dos pares, que obtengamos 2 pares, es decir, 2 del mismo tipo, puede ser de diferente especie, vamos a llamarles así, y una cualquiera. Entonces, bueno, de 13 elegimos 2. Ajá, entonces, como ya elegimos 2, elegimos, de los 11 restantes, elegimos una, ¿no? Que va a representar este 3. Ahora, de las 4 configuraciones que existen, de estas verticales, elegimos 2, no importa cuáles sean, y de los otros elegimos 2, ¿no? Y como ya hicimos 4 elecciones, entonces sería 4 a la 1. ¿Ok? Y bueno, así, ¿no? Así podemos ir. Entonces, si quieren, esto lo dejamos como ejercicio, hacer ejemplos. Ejemplos de cada uno de los tipos, ¿no? Digamos, de C a E. Entonces, nada más les voy a explicar qué significa cada uno de estos. Bueno, 3 del mismo tipo es que tengamos 3 cartas del mismo valor, más 2
de diferente valor, ¿no? Entonces podemos elegir 3 reinas de diferente especie puede ser, por ejemplo, y luego un 9 de tréboles y un 3 de espadas, ¿no? Entonces, otra vez, de las 3 elegimos una, de las restantes elegimos 2, que van a ser indistinguibles. Ahora, de los 4 tipos, tengo que elegir a 3. Y bueno, ya hice mi elección de los 3, ajá. Entonces sería 4 a la 2, ¿no? Ahora, una escalera son 5 cartas de valores consecutivos. Entonces, por ejemplo, puede ser un 5 de corazones, 4 trébol, 3 trébol, 2 corazones y un as, ¿no? Porque acuérdense que el as puede estar al principio o al final. Entonces, bueno, es descendente. Aquí la forma en que se cuentan son de manera descendente. Bueno, por ejemplo, ahí en ese caso, las formas de elegir serían, primero, elegir entonces la forma de elegir una escalera, pues bueno, como tienen que ser de manera descendiente, y bueno, son 5 cartas con valores consecutivos, por ejemplo. Entonces, si elijo aquí, pues puedo elegir 5 corazones, 5 de corazones, 4 de trébol, incluso 3 de trébol, 2 corazones y unas de espadas, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer eso? Pues bueno, hay que contar de cuántas formas consecutivas puedo elegir, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo que hacer una elección. Entonces, si hago una elección de aquí, me queda una segunda elección de cualquiera de estos verticales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? Pues sería contar de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, entonces ahí hay una, 1, 2, 3, 4, 5, ahí hay 2 y así consecutivamente. Entonces serían 10 de 10 maneras y de cuántas, bueno, aquí sería tener 4 a las 5, ¿ok? Porque tenemos aquí 4 tipos, ¿no? Ahora, tener un palo, un flush, son 5 cartas que tienen la misma categoría, ¿no? La misma especie. Entonces, de los 4 tengo que elegir una, ajá, de estas 4 tengo que elegir una, y de las 13 que tengo elijo 5, ¿no? Que son las formas, ¿no? Por cierto, aquí el espacio muestral, pues, ¿quién sería? Eh, estamos eligiendo bueno, damos la cardinalidad, ¿no? Que son ¿qué son las combinaciones? Pues son de todas las formas de elegir eh, K elementos de un conjunto de N, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí estamos eligiendo 5 de 52, ¿no? Entonces la cardinalidad de omega sería de 52, elegimos 5, ¿no? Que son nuestra mano. Ok. Ahora, un full house son 3 de la misma especie. Por ejemplo, J de diamantes, J de corazones y J trébol. Y un par, ¿no?
sin distinguir especie. Entonces puede ser 3 de trébol y 3 de espadas. Entonces, bueno, ¿cómo lo obtenemos? Pues como queremos, elegimos de las 13 una, luego de las restantes elegimos otra, de 2 en 1. Ahora, de las cuatro categorías que tengo aquí, tengo que elegir 3 para que me forme la primera tercia y 2 para que me forme el segundo par. Ok. Ahora, 4 del mismo tipo, que eso es un póker, es 4 cartas del mismo valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, obtener rey, 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 rey. Aquí tengo, por ejemplo, cada vertical va a representar un póker y la otra puede ser cualquiera. Entonces, bueno, tengo 13 formas de elegir tengo de 13, elijo una, y de las 12 restantes elijo otra, y 4 del mismo tipo. Ok. Y puedo tener un straight flush, que es 5 cartas con la misma figura y que además tengan valores consecutivos, ¿no? Entonces puede ser, entonces elegimos, no sé, por ejemplo aquí espada. Entonces, de manera consecutiva sería as, rey, reina, jota y 10. Entonces, para eso es 10 por 4, ¿sí? Solamente hay esa forma. Ok. Entonces, con esto podemos calcular, pues, distintas probabilidades. Esto se los dejé como ejercicio. También, nada más voy a poner aquí una pequeña sugerencia. Y queremos calcular la probabilidad. Entonces aquí calcular la probabilidad. De no obtener ninguna mano de estas que están acá. Entonces de obtener nada, ¿no? Ok. Entonces llamamos A o B, vamos a llamarle B al evento no obtener mano. Una mano es cualquiera de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Entonces, la probabilidad de B sería igual a la probabilidad de... entonces, ¿cómo no obtenemos ninguna mano? Entonces, primero, todas las cartas deben de ser de distinto valor, ¿no? Entonces, todas las cartas las cartas tienen distinto valor. Y además hay que quitar la probabilidad, porque si todas tienen distinto valor, entonces la única forma de obtener una mano, pues sería que tuviéramos una escalera o un palo. Entonces esas probabilidades hay que quitarlas. Entonces sería la probabilidad, hay que quitarle la probabilidad de obtener
una escalera o un flush, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula esta probabilidad? Pues, ¿cuál es la probabilidad de obtener, de que todas las cartas tengan distinto valor? Pues, tengo que obtener de los 13, elijo 5, por 4 a la 5, ¿sí? Para que tengan distinto valor, entre, acuérdense que estamos en el modelo laplaciano, 52, bueno, la cardinalidad del espacio de estados es elegir 5 de 52, ¿no? Esta sería la probabilidad que todas las cartas tengan distinto valor. Y luego hay que quitarle la probabilidad de esta unión, pero ya vimos cómo calcular la probabilidad de esta unión, ¿no? Incluso la fórmula de inclusión-exclusión nos lo dice, ¿no? Entonces sería menos la probabilidad de obtener un straight más la probabilidad de tener un flush menos la probabilidad de la intersección. Entonces, de obtener un straight y que sea flush, es un straight flush, ¿no? ¿Sí? Este que está del tipo E. Y bueno, ya calculamos de cuántas maneras se puede obtener esto, ¿no? Entonces, haciendo un poco de combinatoria, nada más vean que esto es mayor que un medio. O sea, es probable que en una mano no tengan, bueno, que en una mano de póker no tenga ninguna mano de este tipo. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ok, entonces el siguiente ejemplo tiene que ver con, es el ejemplo 3, tiene que ver con urnas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver dos maneras distintas de elegir bolas de una urna. Ok, entonces, a ver, supongamos que tenemos aquí una urna. Entonces, aquí tenemos una urna. Y en esta urna hay n mayor o igual a 1 bolas. Ok. Entonces, N1 de esta urna son bolas rojas y las restantes, que son N menos N1, son de cualquier otro color, ¿no? Supongamos que son verdes las siguientes. Le voy a poner N2, N2 es N menos N1, ¿no? Entonces son verdes. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro experimento? Escoger sin reemplazo. Entonces aquí vamos a escoger n mayor o igual a 1 bolas. Este es nuestro experimento. Ok. Entonces, bueno, vamos a estudiar dos maneras de efectuar esta elección. Entonces, a ver, lo pongo como un... vamos a hacerlo por pasos. Entonces, a ver, ¿cómo le pongo? Ok, entonces, y sería las n bolas se eligen de una sola vez, ¿no? De una sola vez. Ok. Entonces, bueno,
Aquí hay que dar un espacio de probabilidad para modelar este experimento. Y luego calcular. Entonces aquí tenemos que calcular para n1 menor o igual a n, la probabilidad, que la vamos a denotar como hn1, está raro ponerlo así, pero bueno, lo ponemos así. Esta es la probabilidad de obtener n1 bolas rojas, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de obtener n1 rojas. Ahora, la segunda muestra sería como sigue. Ok. Entonces, bueno, aquí me falta decir que es sin reemplazo. O sea, selección sin reemplazo. Y bueno, tenemos una segunda forma. Entonces, esta sería elegir, o sea, las n bolas se eligen sucesivamente una por una. Entonces, otra vez hay que calcular para n1 entre 0 y n, vamos a llamarle h' a esta probabilidad, que sería la probabilidad de obtener igual, ¿no? Las n1 rojas. Entonces, bueno, hay que dar el modelo laplaciano en cada caso y la idea sería demostrar que las probabilidades son iguales. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos con el primero. Ok, entonces, a ver. Inciso I. Inciso 1. Entonces, omega, ¿quién sería? Pues sería el espacio de estados, sería el número de subconjuntos que tiene n elementos de un conjunto con n elementos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, subconjuntos de n elementos, con n elementos, con n minúscula, elementos de n. Entonces, bueno, la forma de la cardinalidad de omega en este caso sería las combinaciones de n mayúscula en n. ¿Ok? Ahora estamos en el modelo laplaciano, entonces hay que decir cuánto vale la probabilidad de cada singulete, que esto sería 1 entre la cardinalidad de omega, que es n mayúscula en n pequeña. Entonces la probabilidad de cualquier evento aquí sería la cardinalidad del evento entre la cardinalidad de omega. Ok. Entonces ese sería el espacio de estados. Ahora veamos el evento A, vamos a ponerlo A, sería
que se eligen en N1 bolas rojas. Bolas rojas. ¿Okay? Y entonces queremos calcular la probabilidad de este evento. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para elegir N1 bolas rojas, este evento se está constituido de todos los subconjuntos de N pequeñas bolas que se obtienen como uniones de los siguientes dos eventos. Entonces sería un subconjunto, elegir un subconjunto de N1 bolas rojas. Entonces sería elegir N1 bolas de entre las N1 mayúscula. Tenemos N1 bolas rojas, entonces elegimos N1 de las N1 mayúscula. O elegir N de las N menos N1, ajá, de las verdes, ¿no? Entonces elegir bolas, N menos N1 bolas de entre las N2, ¿no? Que son verdes. Entonces, necesariamente las elecciones restantes deben de ser rojas. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo la conseguimos? Pues bueno, sería HN1 sería igual a la siguiente probabilidad. A ver, entonces, ¿cómo hacemos esta elección? Primero ponemos acá abajo la cardinalidad de omega. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Por el principio básico del conteo, serían de las N1, elegimos N1 pequeña, y de las restantes, que son N2, que es N menos N1, elegimos N menos 1, menos N1. Entonces esta es la probabilidad que buscamos. Ok. Ahora, bueno, algo que hay que notar, esto clásicamente se llama la ley hipergeométrica. Después vamos a explicar un poquito más qué significa esto, cuando veamos variables aleatorias. Y bueno, entonces esto sería el inciso 1. Ahora para el inciso 2, a ver si cabe aquí. Bueno, vamos a poner omega prima, que son todos los arreglos de n elementos, de n pequeña elementos de n mayúscula. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, la cardinalidad aquí de omega sería, bueno, son los arreglos, ¿no? Entonces sería n, primero elegir de los n, y luego de los restantes elegir 1, que sería, entonces sería n menos 1,
así hasta n menos n pequeña más 1. Ok, entonces son los arreglos, ¿no? Ok, y la probabilidad en este caso se obtiene, vamos a ponerle P', omega, se obtiene como 1 entre la cardinalidad de omega, ¿no? Entonces esto es la probabilidad del modelo cartesiano, del laplaciano, y por lo tanto P' de cualquier evento sería la cardinalidad de ese evento entre la cardinalidad de omega. Ok, entonces este es nuestro modelo laplaciano en este caso. Ahora, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que arriba. Vamos a ver si cabe aquí. Entonces buscamos el mismo evento, pero ahora con este modelo. Entonces sería, se eligen N1 bolas rojas. Ok. Entonces, ¿cómo se obtiene este evento? Pues se obtiene de dos maneras distintas, ¿no? Primero sería elegir N1 elementos de entre los N pequeña bolas rojas, ¿no? Entonces, serían los elegir N1 elementos, bueno, bolas, de entre los N pequeña, de tal forma que se obtengan las selecciones de las bolas, ¿no? Elegir N1 bolas, acuérdense que esto es de manera consecutiva, de forma que se obtengan, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Que se alineen. Ok, bueno, esta es una. Y la siguiente es, vamos a considerar para lo anterior todas las concatenaciones, entonces serían concatenaciones de, entonces aquí sería un arreglo, vamos a ponerlo así, entonces sería arreglo de N1 bolas entre las N1, entonces como son concatenaciones, pues se obtienen, al momento que elegimos las N1 bolas, las elegimos de las N1. Y, o concatenaciones de arreglos de N menos N1 entre N2, ¿no? ¿Sí? Parecido a lo anterior. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? A ver si tengo aquí espacio. Entonces, la probabilidad se calcularía de la siguiente manera.
H' N1 sería igual a... Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tenemos que elegir primero de las n pequeña N1. Ajá. Y luego tengo que elegir N1 y N1 menos 1, así hasta N1 menos N1 pequeña más 1. Digamos, esta es la primera forma. Acuérdense que se eligen de tal manera que sean alineadas, ¿no? Y luego, de las restantes, elegimos N, bueno, aquí le pusimos N2, ¿no? Para la notación. Entonces ponemos N2. Ponemos aquí N2. Por N2 menos 1. Así hasta N2 menos, serían N menos 1. Estamos aquí en el caso de abajo, más 1. Entonces esto sería la cardinalidad de A. Entre, pues, la cardinalidad de omega, ¿no? Entonces, bueno, queda como un ejercicio verificar que efectivamente las dos formas de contar o de elegir son iguales, ¿no? Es decir, Hn1 es igual a H' de N1. Ok.